Gloria a Dios. Estamos hablando de que Dios nos está llamando, nos está invitando a pasar al otro lado. Y hablamos de unos personajes que estaban también invitados a pasar al otro lado. Inicialmente hablamos de Jesús, que iba con sus discípulos en la barca, en un viaje relativamente corto. Y Jesús dormía en ese viaje. Y se levantó, ¿qué? Una tormenta. Pero Jesús seguía durmiendo. Y en medio de la tormenta los discípulos llamaron a Jesús diciéndole: Maestro, maestro, que perecemos. Ese fue un ejemplo. También hablamos de Jonás, que Dios le dice que fuera a un territorio y él se levantó, ¿para qué? Para ir a otro que estaba re lejos. Pero también hablamos de Noé, donde Dios invita a Noé, en los tres casos era una orden. Le da la orden a Noé de construir un arca para hacer un viaje ¿de cuánto tiempo? ¿Sí se acuerdan? 40 días y 40 noches. ¿Cuánto duró el viaje? Un año. Un año y 10 días más o menos según las fechas. Llovió 40 días y 40 noches, pero la inundación y el desembarque se dio hasta un año larguito. Bueno, un año y un piquito. Hoy estamos viendo que Dios nos está llamando a pasar al otro lado. Y la invitación es a que nosotros evaluemos nuestra respuesta. La invitación es a que nosotros miremos qué estamos respondiendo cuando Dios nos invita a ir a otro lado, a tener un cambio en nuestra vida, un paso en nuestro ser. Y volvamos al libro de Jonás. Jonás capítulo 1, el versículo del 1 al 5. Dice: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Verso 3: Y Jonás se levantó ¿para qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar ¿qué? Un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. ¿Y qué pasó? Pero Jonás había bajado al interior de la nave y había ¿qué? Se había echado a dormir. Ya hemos hablado de Jonás, de que él se levantó pero para huir. Que Dios lo llama, en vez de levantarse para ir a Nínive, que fue donde le dijo que fuera, se levantó fue para huir. Y que nosotros también podemos tomar esa actitud. Cuando Dios nos invita a buscarle, a hacer su voluntad, a estar en su presencia, nosotros podemos hacer eso. Nos levantamos no para hacer su voluntad, sino ¿para qué? Para salir corriendo, para huir por el miedo, el susto, no sé, tantas cosas. Entonces, miremos en este pasaje cuál fue la orden de Dios. Está en el verso 2. ¿Cuál fue la orden? ¿Cómo? Levántate y ve a Nínive. Levántate y ve a Nínive. Entonces vamos a ver cuál era el problema con Nínive, ¿sí? Porque es que Dios le dice a Jonás: Jonás, levántate y vaya a tal lugar. Ese tal lugar se llama Nínive. Pero Jonás, en vez de ir, se fue para otro lado. ¿Cuál era el problema con Nínive? ¿Qué era lo que no le gustaba? ¿Qué le molestaba? Entonces miremos. Jonás era de un municipio, una región llamada Gat-Efer, que eso pues lo vemos en la palabra de Dios en Segunda de Reyes 14:25. No lo busque ahorita, pero ahí dice de dónde era Jonás.
Entonces suponemos que más o menos Jonás estaba en esa zona. Eso hoy en día no se encuentra con ese nombre. Hoy en día se llama Kirbet Etzurra, pero sabrá Dios cómo se pronuncia. Sea como sea, queda cerca de Nazaret. Y como queda cerca de Nazaret, hoy en día tenemos la tecnología para poder saber más o menos dónde es. Y aquí en pantalla tenemos el mapa de Google Maps. Y en teoría, esto es Nazaret, este puntico acá. Cerca de ahí estaba Jonás, por lo menos eso es lo que se estima. Jonás tenía que ir a Nínive, pero en vez de ir a Nínive, bajó hasta esta zona a coger un barco para cruzar todo el mar Mediterráneo y llegar por acá lejísimos. Ya se me hizo más lejos. Por aquí, por España. Por acá más o menos quedaba Tarsis. Ese era el viaje que Jonás pensaba hacer para huir de Dios. Pero Dios le estaba diciendo era que fuera a Nínive. Hoy en día Nínive no se llama así, se llama Mosul. Y es más o menos este recorrido. De todas formas es lejos. Son más o menos entre 800 y 1000 kilómetros. ¿Cuánto es eso? Es más o menos de aquí Bucaramanga hasta Cartagena, ir y volver. ¿Qué tal el viaje hasta Nínive? ¿Fácil? Pues en Copetrán, en un bus, de pronto, sí, en avioncito también es fácil. Pero en esa época, ¿cómo era el viaje en esa época? A pie o en camello. O sea que era mucho camello ese viaje. ¿Y era peligroso o no? ¿Usted se imagina ir a pie aquí a Cartagena y volver? ¿Peligrosito? No diría, depende de la región, ¿sí o no? En esa época esa región tampoco era del todo fácil. Pero mire, Jonás era judío, conocía de Dios, conocía su palabra, y algo que sabemos es que en esa época los judíos eran bastante complejos en ir a predicar a otros lugares. Según nuestro mapa, más o menos esta zona era Israel, este pedacito, como hasta acá. Y si miramos Mosul, o sea, Nínive, estaba fuera del país. ¿Qué quiere decir eso? Que para Jonás ir hasta allá tenía que salir de su país a predicarle a gente que no era de Israel. Y ya con eso se le bajan las ganas de ir. Ir a predicarle a una gente que no conoce de Dios, qué pereza. Era un pueblo que era pagano, que tenía muchos dioses, que adoraban otros dioses. Y no eran judíos. Entonces podemos ver que el viaje a Nínive tampoco es que estuviera muy paseo que se diga, ¿sí? ¿Era una orden de Dios o no era una orden de Dios? Era una orden de Dios, pero ¿estaba fácil? No estaba fácil. ¿Había peligro? También había peligro. Bueno, pero si es una orden de Dios, ¿por qué no es fácil y sin peligro? Debería ser, ¿cierto? Pero resulta que no. Mientras estemos en el mundo, tendremos dificultades. Pero eso impide que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Eso nos sirve de excusa delante de Dios de decirle, Señor, lo que pasa es que ir hasta allá es como difícil, yo mejor no voy. Hacer esto es como difícil, mejor no lo hago. Entonces vemos que habían de pronto motivos que tenía Jonás para no ir a Nínive, pero ¿le servirían de excusa? Ese es el asunto. Dios llama a Jonás a una misión no tan fácil y como peligrosita. Leamos el capítulo 3 de Jonás, el verso 1 al 4. Verso 1 del capítulo 3 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, porque ¿qué había pasado? Jonás estaba en la barca yendo para Tarsis y lo lanzaron al mar. Entonces Dios vuelve y le dice, verso 2, levántate y ve, ¿a dónde? A Nínive. De todas formas debía ir hasta allá. ¿Aquella qué? Gran ciudad. Ojo con ese dato. Y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Verso 3, y se levantó Jonás, ¿y qué hizo? Y fue a Nínive. Ahí sí fue a Nínive, después de toda la tragedia en el barco y lo del gran pez y todo lo demás.
Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande, ¿qué? En extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, mire la predicación de Jonás, de aquí a 40 días, Nínive será, ¿qué? Destruida. ¿Qué tal el mensaje? La predicación. Fácil entrar a una ciudad extranjera que no conoce de Dios, con sus creencias, con su cultura muy diferente, otro país, a decirle que la van a destruir. Si usted va solito a un país allá en Medio Oriente a decir semejante mensaje, ¿cómo lo recibirán? ¿Cómo cree usted que lo recibirán? ¿Con cariño? Ay, sí, venga, siéntese. Siéntese. No, venga aquí que va preso de una vez. ¿Usted quién es? De pronto le cuesta la cabeza. ¿Sí? ¿Usted se imagina que Jonás estaba enseñando y predicando con un lenguaje de amor? Usted puede imaginarse el gozo y la alegría que tenía Jonás de ir a Nínive a predicar después de semejante montón de situaciones y con todo el contexto que estamos mirando. ¿Será que hablaba con ternura y con dulzura? Y el mensaje que estaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. ¿Quién sabe cómo sería el mensaje? Pero mire esta situación. Entonces te pregunto, ¿lo que Dios quiere hacer dependía de las emociones y el estado de ánimo y la condición de Jonás? ¿No? Lo que Dios quiere hacer depende de tus emociones, de tu estado de ánimo o de la condición en la que estás. No, ¿cierto? Dios tiene un plan perfecto, que si nuestras emociones están aparte de ese plan, que si nuestros sentimientos y nuestra situación actual se aleja de ese plan, que si nuestra condición actual nos aleja de ese plan, es independiente, porque el plan de Dios es perfecto. Y miremos ahí mismo en el capítulo 3, versos 5 al 10. Dice, y los hombres de Nínive, ¿qué pasó? Creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. ¿Y qué? Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? ¿Y no qué? Y no pereceremos. Verso 10, y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Eso es lo que buscaba Dios. Cuando Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive a predicar, es porque estaba buscando que ellos, ¿qué? Se arrepintieran y se convirtieran de su mal camino. Qué interesante. Dios estaba buscando la salvación de ese pueblo. Y les pregunto, ¿lo logró? ¿Lo logró? Excelente. Le pregunto entonces, ¿quién era Jonás para impedirlo? Jonás, profeta de Dios, pero aún Jonás no era alguien para impedir que Dios lograra que este pueblo se arrepintiera de su mal camino, se convirtiera a Dios y se salvara. No era él alguien para impedir los planes de Dios.
Y miremos el resultado. Jonás capítulo 4, vamos a leer el verso 11. Dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella que gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? ¿Valía la pena ir a predicar a Nínive? ¿Cuántas personas? 120,000, y dice más de 120,000 personas. O sea que el plan de Dios sí era bueno, sí era necesario, sí valía la pena. Pero Jonás pensaba diferente. Algo que podemos ver aquí es que Jonás era egoísta. ¿Por qué? Porque Jonás no quería ir. Era difícil, era complicado, era de pronto peligroso, pero era de pronto más complicado y más difícil pegarse el viaje a Tarsis por mar. ¿Qué es más seguro, la tierra firme o el mar? Ya uno no sabe, ¿no? Pero me imagino que en esa época ese viajecito debe ser tenaz. Como veamos en el mapa, es un viaje bastante largo, bastante complejo. Pero Jonás era egoísta. Jonás capítulo 4, verso 1 y verso 2. Dice, pero Jonás ¿se qué? Uy, esa palabra difícil. Pero Jonás se apesadumbró en extremo. ¿Qué es apesadumbrarse? Está como para un trabalengua, ¿sí o no? Vamos a desapesadumbrar a Jonás. Apesadumbrado, ¿qué es eso? Como que le pesa, como que le cuesta, como que le duele, como que le molesta, como que le fastidia, como que está triste, acongojado. Podemos decirlo de muchas formas. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo. O sea, no fue poquito lo que le molestó a Jonás, fue en extremo. ¿Y qué más dice? Y se enojó. Estaba molesto. ¿Le gustó a Jonás? No. Le molestó en lo extremo. Estaba extremadamente molesto y enojado. Verso 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Miremos aquí la fe de Jonás. ¿Creía Jonás, sospechaba o sabía que Dios es grande en misericordia? ¿Qué dice el verso 2? Sabía. ¿Es diferente? ¿Es diferente creer, sospechar que saber? ¿O es lo mismo? Como en el colegio. Yo creo que la sé. ¿Cree o está seguro? Creo. Es diferente a saber. Y Jonás creía, sospechaba o sabía. Al fin, verso 2. Sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Jonás lo tenía claritico. Y por eso dice ahí que él huyó. Él sabía que Dios es grande en misericordia. Tal era la fe de Jonás que sencillamente lo que iba a hacer era no ir, porque sabía que si no iba, con eso iba a cambiar el proceso. Sabía que con el solo hecho de no ir, algo estaba cambiando, porque sabía que Dios iba a tener misericordia de ese pueblo. Pero Jonás, con un corazón egoísta en ese momento, decidió sencillamente no ir. Volvamos al capítulo 1 de Jonás. Jonás capítulo 1, verso 5. Dice, y los marineros tuvieron ¿qué? Miedo. Cuando un marinero tiene miedo es porque es algo serio lo que está pasando.
Porque a uno le asusta que el barco se mueva tantico o lo marea. Pero ya si salta mucho, le asusta más. Comparémoslo con un avión. Si usted va en el avión y empieza a temblar, usted se tranquiliza totalmente y se siente más cómodo por el masaje que le hace la silla. ¿No es cierto? Si empieza a temblar, se dice, uy, esta carretera está muy mala. Pero como es en el aire, entonces... Pero no pasa nada, usted está tranquilo. Usted mira a los demás y los demás están tranquilos, no pasa nada. Pero si sigue temblando el avión y se sueltan las mascaritas que están arriba, uno se muere de susto. Pero si además de eso sale la azafata y los asistentes de vuelo a decir urgente, pónganse los cinturones y pónganse en posición de choque porque este aparato está temblando mucho, usted se mantiene tranquilo y relajado. Es decir, uno está como medio tranquilo mientras los que saben del cuento estén tranquilos. Pero si los marineros están asustados, usted no necesita un purgante de ahí en adelante en su vida, hermano. El susto es tremendo. Y los marineros tuvieron ¿qué? Miedo, y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Llama la atención que dice echado a dormir, como las mamás le dicen a los pelados, usted ahí todavía echado a dormir, echado durmiendo. ¡Qué susto! ¿Será que es que en esa zona no se escuchaba, no se sentía casi? Mire, tal era la fe de Jonás, que sabía que podía estar tranquilo en el barco, porque sabía que Dios era grande en misericordia y clemente, y que su vida estaba en las manos de él, verá, a tal punto que pudo dormir. Pero eso es una actitud egoísta, y eso nos puede pasar a nosotros, porque Jonás puede decir, no, yo ya pagué mi pasaje, porque él lo pagó, lo que tengo que hacer es echarme a dormir. ¿Cuánta negligencia en ese momento? ¿Cuántas veces hemos creído nosotros que ya hemos hecho mucho para Dios? ¿Cuántas veces hemos creído, no, yo ya oré, yo ya me salvé, ya soy salvo, yo ya di mi diezmo, ya, ¿qué me toca hacer? Echarme a dormir hasta que Cristo venga? ¿Será? ¿Cuántas veces nosotros mismos somos egoístas en pensar de esa forma como lo hizo Jonás? Porque creemos que ya hemos hecho mucho. Uy, yo ya oré por el desayuno, ya con eso es suficiente, ya quedaron, la oración sirve para las 3 comidas, y para toda la familia, y para todas las necesidades. ¿Si hemos pensado así alguna vez? ¿Si has pensado así alguna vez? No me conteste, por favor, porque eso nos ha pasado a muchos, o a todos, yo no sé. Pero eso es una actitud egoísta. Porque mira que si Dios quiere obrar, si Dios quiere hacer una obra, un milagro, traer la salvación a alguien, ni tú ni yo somos alguien para impedirlo con nuestra negligencia, con nuestro egoísmo. Yo ya soy salvo, ustedes verán quién se quiera salvar. Yo ya me arrepentí, hice la oración de fe, me bauticé, no sé. Podemos creer que con eso ya hicimos demasiado. Uy, yo llevé un diezmo grandísimo, entonces ya con eso, ahí se van a salvar un montón de almas, ya cumplí mi tarea, fin. Ojo con eso, porque Dios obra, pero nosotros debemos siempre hacer más. Hablaba una vez con mi hermano y le decía, ¿será que estamos haciendo mucho? La respuesta de él es, no hay forma de hacer mucho. No hay forma de uno hacer demasiado. Uy, es que estoy haciendo ya demasiado para la obra de Dios, demasiado. Nosotros debemos siempre hacer más. Porque no creas que lo poquito o nada que uno ya haya hecho es suficiente. Siempre podemos hacer más, ¿o no? ¿Será que Jonás podía hacer más? Claro. No, eso yo me voy véndame el camello más rápido para irme a Nínive.
No sé. ¿Será que nosotros podemos hacer más, hermanos? Jonás capítulo 1, verso 11 en adelante. Dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo? Aquí están hablando los marineros con Jonás en medio de la tormenta. Él durmiendo lo despertaron y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba, ¿qué? Embraveciendo más y más. Él le respondió, mire lo que dice Jonás, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. ¿Qué tal la propuesta de Jonás? Lánceme al mar entonces y el mar se va a quedar quieto. Dice, porque yo sé que por mi causa ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Verso 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. ¿Mas qué? No pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Mire que Jonás les dijo, lánceme al mar y listo. Pero ellos, ¿qué hicieron? Siguieron trabajando, dice ahí, luchando para poder llevar el mar a la orilla, para no lanzar a Jonás. ¿Quién era Jonás? Profeta de Dios. Él da una orden, una indicación, lánceme al mar. Pero ellos aún así intentaron salvarle la vida. Verso 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, ojo con esto, ¿quiénes clamaron a Jehová? Los marineros. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Si Dios da la orden, uno lo que debe hacer es obedecer. Si Dios te da una orden, lo que nos queda es obedecer. El resultado depende de Dios. Es que yo no le predico a nadie porque es que de pronto no se arrepiente. Y si sí, el resultado depende de ¿quién? De Dios. Si Dios te ha mandado a hablarle a tu familia de Él y de su salvación, que ellos se arrepientan o no depende de ti, depende de Dios el resultado. Pero yo, o sea tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, debemos hacer lo que Dios nos está indicando que hagamos, porque no somos nadie para impedir la obra de Dios. Entonces, el resultado depende de Dios. Miremos el verso 15 y 16. Dice, y tomaron a Jonás y lo echaron ¿a dónde? Al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron, ¿qué? Sacrificio a Jehová e hicieron votos. Se convirtieron, hermano. Los marineros se convirtieron a Dios a tal punto que ofrecieron sacrificios delante de Dios, hicieron votos. Oh Jehová, nos comprometemos de aquí en adelante. Tremendo. Esa situación tan terrible con Jonás incluso sirvió para que estos marineros, no sé cuántos hombres fueron, se convirtieran a Dios. Y no sé cómo seguiría su proceso evangelístico de ahí en adelante. Pero mire lo que pasó. ¿Quién era Jonás para impedirlo? ¿Quién era Jonás para impedir que en Nínive hubiese un arrepentimiento genuino y la gente alcanzara la salvación? ¿Quién eres tú o quién soy yo para impedir que nuestra familia se convierta? Porque es que nuestra falta de acción, nuestra falta de enseñar, nuestra falta de predicar, nuestra falta de hablar, está retrasando el proceso de Dios. Estamos huyendo a Tarsis lo más lejos que podamos, aún en nuestra propia casa. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para impedir que nuestros compañeros de estudio, de la universidad, del colegio, no sé, del trabajo, nuestros empleados o nuestros jefes
o nuestros compañeros, nuestra familia se convierta. Porque Jonás, mientras dormía, no estaba predicando. Mientras dormía, no estaba orando. El proceso con Dios empieza cuando Él se levanta, cuando Él se despierta. Nosotros debemos evaluar eso. ¿Qué estamos esperando? Pongámonos de pie, por favor, vamos a orar. Porque debemos ir a predicar, debemos ir a enseñar, debemos ir a hacer lo que Dios nos está enseñando, levantarnos a hacer la voluntad de Dios. Oh Señor Santo, Rey Todopoderoso, delante de tu presencia, Dios de los cielos, estamos hoy para alabarte, para bendecirte, para darte gracias, pero también para reconocer, Señor, que hemos sido egoístas, para reconocer, Señor, que hemos sido negligentes como Jonás, porque por creer que ya hicimos mucho, hemos dejado de hacer aquello a lo que tú nos has llamado, a predicarle a otros, a enseñarle a otros, a llevar el mensaje de tu palabra. Oh Señor, rogamos que tú nos perdones de nuestro error y nos des una nueva oportunidad de avanzar conforme a tu voluntad, de avanzar en tus caminos, Dios, de hacer, Señor Dios Santo, aquello que hemos dejado de hacer y empezar a caminar contigo, Señor de los cielos, avanzar en tu presencia, en tu gracia, en tu amor. Ayúdanos, Dios, a hacer siempre tu voluntad y despertarnos de ese sueño profundo, de ese letargo, de esa paciencia tan larga, de esa negligencia, Señor. Y realmente desde hoy en adelante le prediquemos a todas las personas, a nuestra familia, a nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, el esposo, la esposa, las personas que viven en nuestro hogar. Oh Señor, cuánta gente conocemos, empleados, compañeros de trabajo, jefes, compañeros de estudio. Oh Señor, y llevemos el mensaje tuyo donde quiera que vayamos y hagamos la obra tuya. No sea que tú, Señor Dios Santo, estés queriendo salvar, Señor Dios, multitudes y seamos nosotros impidiendo que esto se dé. Glorifícate, Señor de los cielos. Glorifícate, poderoso Rey, y llénanos de tu presencia.